La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A las democracias les inquieta la deriva populista y autoritaria que se está viendo y se está viviendo en el panorama político, también en el europeo, también en el seno de la Unión Europea. Conjurar esta dinámica es un reto de todas las sociedades democráticas en general y de Bruselas en particular, de su gobierno, por supuesto, la Comisión, o de su legislativo, su Parlamento. En ambos entornos sobre todo preocupa especialmente lo que está pasando, por ejemplo, se me ocurre en Polonia, en Hungría, no solo, pero sobre todo en Polonia y en Hungría. Hasta el Parlamento Europeo nos vamos a esta hora de la tarde, hasta allí, para saludar a alguien que lleva años en la brecha intentando construir un nuevo, viejo continente más acorde con los retos del siglo XXI. Es uno de los muchos preocupados por esta deriva que les cuento, hasta el punto de ser el ponente de la aplicación del artículo 7 a Polonia. Artículo 7, el mismo que castiga a los países que, se entiende violan los valores fundamentales y por tanto los fundacionales de la Unión Europea. Es además de ponente, es además de esto, el presidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo. Él es socialista, antes fue ministro de Justicia con el presidente Rodríguez Zapatero. Juan Fernando López Aguilar, desde Madrid. Juan Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, desde Bruselas. Encantado de estar contigo y con tus oyentes. Bueno, para empezar, ¿qué hace Juan Fernando exactamente esa Comisión de Libertades del Parlamento Europeo que usted preside? ¿De qué se encarga? Es la comisión de mayor espectro legislativo del Parlamento Europeo. Es el peso pesado de la legislación del Parlamento Europeo y es bueno que se sepa que el Parlamento Europeo legisla sobre derechos fundamentales, porque el Tratado de Lisboa, que es, para que todo el mundo lo entienda, lo que podríamos llamar la Constitución Europea, entró en vigor en 2009, hace ahora 10 años, junto con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es vinculante para todos los Estados miembros e invocable por los ciudadanos. Legisla sobre libre circulación de personas, fronteras exteriores de la Unión, legisla sobre la cooperación judicial, civil y penal, pero sobre todo la penal. Es legislador penal, legislador procesal, legisla sobre la seguridad y sobre todo legisla contra la criminalidad grave transnacional, que es la que más debería preocuparnos. Y se encarga también, libertad de justicia interior, de la preservación de esta regla del Estado de Derecho que se encuentra amenazada por esta deriva que llaman iliberal, que es un retroceso democrático en toda regla por parte de algunos Estados miembros, entre los cuales están lamentablemente Hungría y Polonia. Cuando hablamos del artículo 7, señor López Aguilar, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Pues el artículo 7, para que todo el mundo lo entienda, es la previsión del Tratado de la Unión Europea por la que es posible sancionar o incluso castigar a algún Estado miembro que sea groseramente incumplidor de los principios fundacionales de la Unión Europea que están consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Democracia representativa, derechos fundamentales, separación de poderes, un poder judicial independiente que garantice esos derechos fundamentales, pero también pluralismo y protección de las minorías, porque hay que recordar que la democracia nunca ha sido la regla de la mayoría sin más. La democracia exige proteger a las minorías y proteger los derechos fundamentales frente a los abusos de las mayorías. A Polonia se le viene criticando en Bruselas, a propósito de la aprobación de una nueva ley que pone en cuestión precisamente la independencia judicial de su país, independencia judicial de la que usted hablaba. Muy resumidamente, es una norma, la que se ha aprobado en Varsovia, o por Varsovia, que permitirá castigar a aquellos jueces que desafíen o, en su caso, critiquen futuras reformas del gobierno, por cierto, gobierno teledirigido por Ley y Justicia y su líder, Jarosław Kaczyński, un partido de corte claramente nacionalista autoritario. Bueno, esto Polonia. En Hungría, en el caso de Hungría, lo que les preocupa, lo que preocupa en general son las distintas reformas legislativas pensadas, esto a priori y en algunos casos, para que el gobierno, en este caso del primer ministro Orbán y su partido Fidesz, pueda seguir o perseguir, mejor dicho, a la oposición y a los medios de comunicación críticos, o incluso para poner en cuestión la libertad de enseñanza, vetando, por ejemplo, la apertura de una universidad. Ahora Orbán está por vetar en su país, según qué ONG, lo que ve absolutamente ilegal el Tribunal de Justicia Europeo y el dictamen de su abogado general, un español, por cierto, Manuel Campos. Estas prácticas que yo he glosado muy resumidamente, este tipo de políticas, Juan Fernando, ¿son un reto
o es el reto a fecha de hoy en Europa, incluso, fíjese si me apura, es la pregunta, no afirmo, incluso más allá del Brexit que, por cierto, se materializaba en la noche del viernes al sábado pasado? Así es, Miguel Ángel, lo has descrito. Y es un problema para el Parlamento Europeo y particularmente para la Comisión que presido, Libertad de Justicia e Interior, porque describe una deriva que puede tener un efecto contagio y por tanto hay que enfocarla y hay que prevenirla y hay que tratarla. Y el Parlamento Europeo lo está haciendo. ¿De qué hablamos? Estamos hablando, para empezar, de que un partido gana unas elecciones. Y debo decir que en los dos casos, Hungría y Polonia, con un premio de mayoría, para que todo el mundo lo entienda, hay un porcentaje, sin duda, electoral que apoya al partido en el gobierno, pero el sistema electoral de esos países multiplica exponencialmente el número de escaños del partido que gana, lo que se llama, como ocurre en Grecia, términos electorales, un premio de mayoría. Como ocurre en Grecia. Exacto. Lo que significa que con el 38% de los votos te puedes calzar prácticamente 2/3 del Parlamento, y a partir de ahí te desatas. Pierdes el respeto a las reglas de juego y decides modificarlas unilateralmente, ya prácticamente sin escuchar a nadie. En modo que se van sucediendo las reformas de sentido claramente regresivo que concentran el poder en el partido gobernante, hostigan a cualquiera que te lleve la contraria y crean condiciones para la perpetuación de esa situación de gobierno, incluido el Poder Judicial. En modo que vas restringiendo el margen de maniobra del Poder Judicial. Una reforma judicial permite al gobierno cambiar los asuntos de juez, lo que va en contra del juez predeterminado por la ley. Ponen una oficina judicial que cambia a los jueces que no son gratos al gobierno. Sustituyen al Tribunal Supremo por una llamada Cámara Disciplinaria que crea un sentimiento de intimidación a los jueces que piensen por su cuenta, y todo eso pone claramente en cuestión la separación de poderes y el imperio de la ley y el Estado de Derecho, tal y como lo consagra el derecho fundacional de la Unión Europea, que es el Tratado Europeo, y los valores consagrados en el artículo 2. Y es por eso que se pone en marcha el artículo 7, que permite, insisto, no solamente sancionar a los Estados groseramente incumplidores, sino en su caso retirar los derechos de voto. Y para eso, en la comisión que presido, hemos creado un así llamado marco del Estado de Derecho, Democracia y Derechos Fundamentales, que permite un llamado diálogo estructurado que examina a esos países, les obliga a rendir cuentas y, en el caso de que persistan en ese flagrante incumplimiento, imponer las sanciones correspondientes. Que pueden llegar a ser... ¿De qué estamos hablando? En clave de sanciones, digo. Esas sanciones permiten, para empezar, retirar los derechos de voto del Estado groseramente incumplidor. Pero en el Parlamento Europeo hemos propuesto algo más. Hemos propuesto que exista un mecanismo que vincule el acceso a los presupuestos europeos y, consiguientemente, a los fondos europeos a los países que no cumplan con el Estado de Derecho. Exacto. Este es un argumento muy persuasivo. Porque además hemos constatado que tanto Hungría como Polonia se han beneficiado masivamente de los fondos europeos durante los últimos años y practican masivamente la corrupción. No es una suposición, es un hecho contrastado. Hay muchísimos casos incoados de corrupción en la mala administración de fondos europeos. Y no es tolerable que países que incumplen la regla del Estado de Derecho disfruten además de fondos europeos después de tener actitudes despectivas con las sentencias del Tribunal de Justicia que les condena por incumplimiento del derecho europeo. Y en estas, señor López Aguilar, hay compañeros suyos en el Parlamento Europeo, lógicamente, que piensan que esos recientes apoyos de Varsovia y Budapest, esos apoyos en forma de votos de Varsovia y Budapest, imprescindibles para que pudiera salir elegida la actual presidenta de la Comisión, nada menos, la designación de Ursula von der Leyen, por cierto, una designación francamente movidita, bueno, pues explicaría de alguna manera que el alemán estuviera siendo, dicen ellos, tibia con esta deriva autoritaria, populista, nacionalista de Polonia y Hungría. ¿Es usted de los que cree eso o no? ¿Está siendo la flamante presidenta de la Comisión un poquito tibia con este asunto? No quiero creerlo, y creo que sería una pésima noticia, porque efectivamente importa de lo que estamos hablando. La presidenta von der Leyen fue investida al frente de una comisión y resulta que en el Parlamento Europeo tenemos el poder no solamente de investir a la presidenta, sino a todos y cada uno y cada una de los candidatos a comisarias y comisarios en sus respectivas carteras. Y resulta que el primer vicepresidente de esa comisión, von der Leyen, fue el candidato socialista a presidir la comisión, Frans Timmermans, que se distinguió por su coraje a la hora de meterle el diente
a este asunto que es ciertamente espinoso. Y a la hora de impitonar a los gobiernos más groseramente incumplidores, a la cabeza de los cuales están Hungría y Polonia, y no creo que Frans Timmermans vaya a decaer en ese perfil y en ese empeño simplemente por haber cambiado de cartera. Antes era el vicepresidente de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho, Rule of Law, decimos en Europa, pero ahora lo es de Green Deal, el pacto para frenar la emergencia climática. Pero la prioridad sigue siendo clara. Los Estados miembros de la Unión firmaron Lisboa y están vinculados por los principios fundacionales de la Unión Europea. Insisto, que no son solamente, sin más, la democracia identificada como regla de la mayoría, sino el respeto de las minorías y de los derechos fundamentales de cada individuo, incluso para disentir y para oponerse a las políticas del gobierno de turno. Y además de eso, está el mecanismo que hemos aprobado en el Parlamento Europeo de que se limite el acceso a los fondos europeos de aquellos países que estén incursos en procedimientos de sanción como consecuencia de sus incumplimientos con la regla del Estado de Derecho. Esta condicionalidad de acceso a los fondos europeos la estamos discutiendo en este preciso momento y es una parte fundamental del informe que yo tengo la obligación de rendir, primero ante la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior y luego ante el Pleno como ponente del artículo 7 en el caso de Polonia. Y debo decir que en el caso de Hungría el Parlamento fue el que tuvo la iniciativa. Hablaba usted de Hungría. Pues sobre el partido del primer ministro Orbán pesa la posibilidad de ser expulsado del Partido Popular Europeo. Bueno, este es un paso que se está meditando. No vaya a darle más bazas electorales al señor Orbán en las próximas citas con las urnas en su país, dando pie, decía, a campañas victimistas. ¿Se debe atacar esta deriva autoritaria, populista, nacionalista desde la Unión Europea con más herramientas o instrumentos más allá de esas sanciones o penalizaciones de las que usted hablaba, Juan Fernando? ¿Hay más herramientas? ¿Podría haber más herramientas? ¿Debería haber más herramientas? Debemos tomarlo muy en serio. Y yo no sé si la Comisión está siendo tibia, pero el Partido Popular sin duda ninguna tiene problema. Vaya si lo tiene, porque tiene en su seno gobernantes que contradicen claramente los valores fundacionales de la Unión y además hacen migas y hacen pandilla con la eurofobia rampante de la extrema derecha populista. No solamente es el caso de Hungría y Polonia, sino también de Salvini o Marine Le Pen en Francia, que no están en el gobierno en estos momentos. Salvini pasó por el gobierno en Italia, afortunadamente ya no está. Marine Le Pen no ha conseguido calzarse el gobierno de la República Francesa, a pesar de que su crecimiento ha sido ciertamente preocupante. La alternativa para Alemania también ha crecido mucho, en Alemania. Claro, sí, pero el caso es que Víktor Orbán ha dado mítines haciéndose arrumacos con la extrema derecha francesa y con la extrema derecha italiana, no precisamente con sus confratres del PP. No. Les crea un problema al PP, un problema de imagen, un problema de coherencia, un problema de credibilidad, y creo que el PP tendría que afrontarlo. Creo que resulta deplorable que cada vez que hemos adoptado una resolución en el Parlamento Europeo sacándole los colores a los gobernantes de Hungría y Polonia, el PP europeo se haya mostrado dividido, y en particular el PP español, que se ha abstenido o votado en contra, para no perder el apoyo del PP húngaro, Fidesz, en el conjunto de la familia del Partido Popular. Creo que aquí hay un problema de coherencia, pero me parece que el asunto de fondo no lo podemos perder de vista. Se trata de gobernantes que se están ciscando los valores europeos y, por tanto, claro que merecen sanción, y es de lo que discutimos. ¿Qué sanciones pueden ser más efectivas? Y una cosa que me importa subrayar es que en ningún caso va contra Hungría, ni contra Polonia, ni mucho menos contra los húngaros, ni contra los polacos, sino contra el mal comportamiento de los gobiernos que tienen en estos momentos. Lo que pasa es que hay parte de ese Partido Popular Europeo que dice, ojito con amenazar con la expulsión del movimiento conservador en Europa al señor Orbán y a su partido, porque puede utilizar esa carta convirtiéndola en la carta del victimismo, desde el punto de vista o en clave de campañas electorales. Pero déjeme que le diga también que le recuerde también que Polonia, estamos hablando de un país que es el quinto más grande de la Unión Europea. Y fíjese, en el hipotético caso de que la Unión Europea siga poniendo en cuestión, o pudiera seguir poniendo en cuestión, hablo en condicional, veremos a ver tiempo al tiempo, la permanencia de Varsovia, oiga, ¿no estaríamos rematando hasta la muerte este proyecto de la Unión Europea después del Brexit, que se ha oficializado, recordaba yo antes, la pasada noche del viernes al sábado? Lo que nos faltaba, ¿no? Voy a ser claro en esta pregunta. A mi juicio, nada amenaza tanto de muerte el proyecto europeo, como acaba de expresar usted en su pregunta, que la contradicción entre la promesa de Europa y su realización, entre
lo que se dice que se hace y lo que realmente se hace. El Tratado de Lisboa es toda una promesa de imperio de la ley, de solidaridad entre los Estados miembros, de cohesión y de impulso al crecimiento fundado en valores, que no hagan de Europa un competidor de China, sino un actor globalmente relevante, pero identificado radicalmente con sus valores fundacionales. Nada amenaza tanto a Europa como que haya Estados miembros en la Unión Europea en esta deriva. Y nada amenaza tanto a la Unión Europea como que haya Estados miembros que nieguen la solidaridad vinculante entre Estados miembros frente a la gestión integrada de las fronteras exteriores y frente al derecho europeo legislado de migraciones y asilo que ha aprobado este Parlamento Europeo, y no pase absolutamente nada. Nada amenaza tanto el crédito y la reputación de Europa como que el Consejo, frente a lo que fue en su momento el punto álgido de la mal llamada crisis de los refugiados, que fue en realidad una crisis humanitaria, adopte la decisión de realojamiento en función de la capacidad, el Producto Interior Bruto y la población de los Estados miembros de esas personas hacinadas miserablemente en los llamados hotspots, que son realmente campos de concentración en las islas griegas o en las islas italianas, y haya países como Hungría que se nieguen absolutamente a cumplir con el derecho europeo e incluso se fumen un puro cuando el Tribunal de Justicia les condena, como ha sucedido efectivamente. Juan Fernando, el futuro de Europa. Juan Fernando, déjeme recordar que usted citaba y subrayaba Hungría, el caso de Hungría, pero en la cuestión, parece que llueve sobre mojado, en la cuestión inmigración o movimiento o flujo migratorio, está también Polonia, está también Chequia, está Eslovaquia, lo que se conoce como el Grupo de Visegrado, que ha retado directísima y públicamente a todos los consejos y acuerdos políticos que se han tomado en el seno de la Unión Europea para intentar reconducir esta situación y que el Mediterráneo deje de ser un cementerio de seres humanos. Los 4 uniditos contra las políticas de inmigración de la Comisión Europea. Lo dicho, ¿es que está lloviendo sobre mojado? Así es, y remando contra pedal. Y es cierto que no es lo mismo que haya un incumplimiento específico, lo que se dice habitualmente puntual en un determinado asunto, por ejemplo, una decisión de realojamiento, que haya un incumplimiento sistemático, sistémico se llama aquí, reiterado y grave, contra las orientaciones generales de la Unión Europea o contra sus valores fundacionales. Y en el caso de Polonia es efectivamente más preocupante porque Polonia resulta ser el peso pesado de la gran ampliación del año 2004. Europa, todo el mundo recuerda, fuimos 12 cuando entramos a España y Portugal en el año 86, fuimos 15 unos pocos años después, en el 94, pero después fuimos nada menos que 25 en el año 2004. Luego entraron en 2007 Rumanía y Bulgaria, y en 2013 Croacia, con lo que llegamos a ser 28 y hemos vuelto a ser 27 después de que se hace el Brexit. Pero en la gran ampliación del 2004, que entraron 10 países de sopetón, 10 países de golpe, Polonia era y es el peso pesado. Un país con enorme territorio, con más de 40 millones de habitantes, un país que tiene, por cierto, un crecimiento económico muy estimable, una economía que funciona, ajeno al euro, hay que decirlo, pero que plantea claramente desde su gobierno una negación cada vez más frontal y agresiva de los valores europeos, un discurso eurófobo que practica a ratos el victimismo, nos miran porque somos polacos, nos odian porque somos católicos o tonterías por el estilo. Nadie está cuestionando ni la cultura ni la identidad constitucional polaca, sino el cumplimiento de los valores a los que se comprometió cuando suscribió Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y en estas, los movimientos ideológicos tradicionales, el conservador y el socialista fundamentalmente, oiga, en crisis, se lo planteo, no es una afirmación, se lo planteo al calor de datos objetivos, los resultados, por ejemplo, de las distintas elecciones en distintos países. Estoy pensando sobre todo en los retrocesos de las corrientes ideológicas tradicionales en Alemania, por ejemplo, ni que decir tiene en Francia, porque allí los socialistas, poco menos, los suyos, señor López Aguilar, poco menos que han desaparecido en la Asamblea Nacional, que es su Parlamento. Y esto solo por citar las dos locomotoras de la Unión. Bueno, más allá de las instituciones europeas, es que los partidos tradicionales no están sabiendo dar respuesta a todo esto. ¿Tienen ustedes, como partidos, como corrientes ideológicas tradicionales, clásicas, su cuota parte de responsabilidad en todo esto por no saber frenar esta deriva en las urnas, Juan Fernando? Tiene usted razón, la respuesta corta es sí, y la pregunta es punzante y acuciante. Soy socialista y me duele el declive de la socialdemocracia a todo lo largo de esto que se ha llamado la Gran Recesión, que ha dado lugar a la crisis más prolongada y profunda que haya sufrido nunca la Unión Europea a lo largo de su historia. La socialdemocracia ha perdido mucho terreno
electoral en países principales donde éramos fuerza de gobierno, ahora estamos prácticamente reducidos a cotas inimaginables no hace mucho. Es el caso del SPD en Alemania. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Están en el 14% de los votos, por detrás de los verdes y rozando ya por encima la tendencia de voto de la extrema derecha AfD, Alternative für Deutschland. Por tanto, la situación es claramente preocupante. Es cierto que conservamos cuotas de gobierno, pero con porcentajes de apoyo electoral que no asemejan a los que tuvimos hace 15, 20, 25 años. Y por supuesto que hay un desafío, pero también tenemos que preguntarnos qué ha pasado. Sin duda, el manejo de la crisis, que fue determinado por una mayoría conservadora, esto es innegable, ha exasperado las desigualdades, cabreado a muchísima gente, produciendo un enfado sideral en las clases trabajadoras que han pagado la exasperación de las desigualdades y han visto deteriorado el estado social y sus expectativas de acceso al trabajo digno y a pensiones, particularmente en la gente joven. Y eso, sin duda ninguna, ha tenido un impacto electoral. Se han redefinido muchos paisajes electorales y muchos parlamentos, han surgido muchas fórmulas populistas y creo que la peor expresión del populismo es el nacionalpopulismo, que combina la retórica populista, es decir, las técnicas de información demagógica propias del populismo, al mismo tiempo que una explotación de nacionalismo reaccionario como respuesta de pánico, de explotación del pánico frente a la globalización o frente a la enormidad de la construcción europea. La socialdemocracia tiene que ofrecer su respuesta. Creo que el Partido Socialista Obrero Español se ha tomado en serio ese desafío, está siendo parte de la formulación de una nueva respuesta y ojalá volvamos a crecer en apoyo, ofreciendo respuestas que sean no solamente adecuadas, sino también alternativas a las que han sido predominantes durante estos últimos años. Autoritarismo, populismo, nacionalismo, esas tres derivadas que vienen en muchos casos a coincidir en una sola en los estados, en algunos estados de la Unión Europea, que ocupa y preocupa, decía yo antes, a los organismos de la Unión, a los organismos comunitarios, especialmente al Parlamento Europeo. Juan Fernando López Aguilar es la persona, el español, que preside la Comisión de Libertades del Europarlamento, que está muy al cabo de la calle, muy ojo visor de todo esto que está pasando, fundamentalmente mirando a Polonia y a Hungría. Desde Madrid, Juan Fernando, gracias. Buenas tardes. Ha sido un placer hablar con ustedes y lo agradezco enormemente a Radio Nacional. Un saludo, Miguel Ángel, para ti y para tus